¿Qué haces, loco? ¿Qué haces? ¿Vas a cambiar de canal? Pero ¿estás seguro? Luego, no digas que no te avisé. Buenos días, tardes, según a la hora que nos estéis viendo. Hoy tenemos en la intensidad a Erin, un compostelano que encuentra en la escritura un refugio sanador y en la música su altavoz. Bienvenido. Un placer estar aquí con vosotros, compartiendo este ratillo. Y nada, aquí vamos a hablar de lo que queráis y a charlar un poquito. Bueno, como el programa se llama La Intensidad, la primera pregunta tiene que ser, efectivamente, evidentemente, ¿eres intenso? Sí, soy intenso. La gente que me conoce creo que lo pueden corroborar. ¿En qué, por ejemplo? Dame... Soy en las relaciones, en la música, en el trabajo. Soy una persona muy cada día menos intenso, porque con el paso del tiempo he aprendido un poco a sosegarme y a ir un poco más calmado, aunque siempre fui un chico muy eléctrico, muy hiperactivo, de estar haciendo siempre cosas, entonces un poco intenso en ese sentido. Pero luego también me gusta, yo qué sé, si me enamoro, también me enamoro con intensidad, si a mis amigos los quiero con intensidad, a mi familia igual, o sea, intenso. Intenso, en realidad intenso. Sí, es un adjetivo positivo para mí. ¿Cómo empieza Erin en la música? Cuéntanos. Pues, a ver, yo empecé como muy joven, en el instituto, así empezar a hacer música. Empecé en la música por mi hermano, que me hizo llegar pues las primeras cintas, CDs en aquella época eran de música rap. Yo era tan pequeño que ni siquiera tenía un interés propio generado por mí, sino que era a raíz de que mi hermano lo escuchaba y decía, eso es guay, quiero escucharlo, tal y cual. Y ahí empecé a hacer rap y empecé así como por hobby. En el instituto la gente pues me empezó a dar mucho apoyo, parecía ser que en plan a la gente le gustaba lo que hacía y poco a poco se fue profesionalizando sin yo darme cuenta, pero bueno, muy bien, hasta llegar aquí. ¿Y por qué ese nombre de El Trapicista? Pues sinceramente. Viene por un disco que saqué en su momento, era un EP de 4 temas que saqué creo que en el 2011 por ahí. Y venía un poco el juego de palabras de el trapicheo, en plan de la gente que se busca un poco la vida y hace como esos equilibrios de como para llegar a final de mes, en plan un poco eso, en plan de trapecista, de trapichero, de ese tipo de cosas. Vale, lo que viene siendo un buscavidas, ¿no? Sí, de alguna exacto. otra forma. Sí, como dicen en Estados Unidos, un hustler de eso, sí. ¿Y en qué crees que ha cambiado la escena del rap desde que empezaste hasta ahora? Muchísimo, porque en plan a día de hoy también yo creo que se han roto muchas barreras, a día de hoy ya no hay tantas etiquetas tan marcadas como antes, que era pues mucho más diferenciado el reggaetón, del rap, de tal, a día de hoy es más genérico, es todo música urbana, sigue habiendo mucho rap y rap del de siempre, boom bap, que suena a 90 y tal, pero también eso, es una línea muy delgada que separa ahora todos los géneros, hay reggaetoneros haciendo temas de rap, raperos haciendo temas de reggaetón, traperos que cogen un ritmo trap y rapean, o rap, ¿sabes? En plan, es un poco una mezcla de meter todo ahí y está muy bien, o sea, ha cambiado, pero sí, para mí para bien, porque los prejuicios y esos estereotipos tan fijados al final yo creo que hacían que no evolucionáramos y ahora remar todas las músicas urbanas en la misma dirección creo que apoya a que la cultura vaya para arriba. Y por ejemplo, el mundo de la música es, pues eso, lo que decías tú, muy cambiante. ¿Las modas te influyen a la hora de crear nuevas canciones o tú vas por libre? Pues, a ver, sí que yo quiero seguir siempre sonando a mi sonido auténtico, original y a lo que yo realmente empecé haciendo, pero sí que es innegable que también las tendencias a nivel musical, pues todo, o sea a nivel estético, sea a nivel tal, influyen, ¿no? Y hay que irse renovando un poco, pero también siempre sin perder la esencia, considero. ¿Y cuál sería tu esencia si la tuvieras que describir? Mi esencia, pues a ver, no sé, en plan, yo me dedico a hacer música que realmente, pues no digo mentiras en mis canciones, suelo ser una persona bastante auténtica en ese sentido, que no veo mal el que a lo mejor pues sea un chico de urbanización súper pijo y de repente hable de que una realidad súper cruda y súper tal, a mí me da igual, o al revés, ¿sabes? Pero sí, considero que, no sé, soy una persona
Mi esencia es Transparencia. ser auténtico, sí, ser real, un poco como era la frase que se utilizaba mucho antes, ¿este tío es real o no es real o tal y cual? Sí, pues un poco... Bueno, eso. los reggaetoneros de ahora usan eso, por ejemplo, Sí. en plan, real hasta la muerte, alguno Sí, que otro, ¿no? sí, sí. Aunque bueno, a lo mejor Alguno ni que, tan... que dice... brr, brr, y cosas. Exacto. Tu último tema, para arriba, es una clara crítica, ¿no? O sea, hacia la sociedad. ¿Qué opinas sobre el tema de redes sociales? ¿Cómo se utilizan en la industria? Porque, o sea, el videoclip es demoledor. Sí, sí, a ver, cuando escribí la canción también un poco, es un poco lo que quería transmitir, en plan una crítica a la sociedad actual en la que vivimos, tanta superficialidad y ¿sabes? Pues hacia dónde nos estamos dirigiendo y avanzando como sociedad, que da un poco de miedito, pero a ver, es todo con amor y con cariño, ¿sabes? En plan como una crítica simpática y graciosa, sin intención de hacer daño a nadie, ¿sabes? Pero bien. En plan, considero que, a ver, el mundo actual está cambiando mucho los valores en comparación a los que teníamos antes. ¿Y en qué crees que se puede mejorar? Te toca mojarte. Aquí, A ver. aquí te veo titubeando, pero A ver, no tienes sé. que pronunciarte. Pues creo que eso, que deberíamos de dejar de mirar tanto ese tipo de cosas, ese contenido tan vacío de los likes, las visitas, las fotitos guays en Instagram, todo ese tipo de cosas, que creo que, a ver, están bien porque es lo que se lleva ahora en esta sociedad y es en lo que estamos metidos, pero yo disfrutaba más de la esencia de cuando yo crecí, de cuando éramos más pequeños y los valores que había como sociedad, un poco. Pero al fin y al cabo, pregunto, los artistas de una manera u otra estáis un poquito anclados a los números, las visitas, Claro, sí, los sí. likes, los seguidores incluso, Sí, sí. porque al fin y al cabo las redes sociales Sí, sí. las usáis como herramienta de altavoz, entonces eso Y yo me incluyo. ¿Cómo se gestiona eso? Yo me incluyo. Lo que pasa es que trato de que no me afecten. De hecho, por ejemplo, es eso. Sí que ha habido épocas de mi vida, sinceramente, en las que a lo mejor pues, te obsesionas más con a ver por qué no crezco, cuántos seguidores, cuántas visitas, cuántas cosas. Y al hacer música, pues realmente, oye, por ejemplo, ahora acabo de sacar un videoclip, mira a saber cuántos números lleva, cuánto tal y cual, pero sin que me afecte. Y considero que también un poco, a día de hoy, estoy haciendo música sin pretensión de llegar a una meta, a unos objetivos, sino que la hago para mí, porque yo la disfruto. Y por consiguiente, considero que cuanto más haces música para ti y sin pensar contentar a la audiencia, más auténtica y más pura es. ¿Y crees que, por ejemplo, con tus temas, tus últimos trabajos, o sea, yo sí que creo como que tiene, obviamente, esa voz reivindicativa. ¿Crees que puede remover conciencias? Sobre todo, pues eso, la gente joven que te escucha o los que ya llevan Sí. un tiempo. Sí, para mí, por ejemplo, este es un poco lo que creo también que es importante la música rap, que es una música que yo considero dentro del género urbano que tiene más contenido letrístico, que te hace remover más cosas, planteamientos, reflexiones, porque es innegable que hay otras músicas que son mucho más superficiales a nivel mensaje, que es pues, el reggaetón, por ejemplo, que hay reggaetón también muy bueno y con mensaje, pero por lo general es una música que tiende a ser más vacía, más de desconexión, de ir a la discoteca, bailar, y la veo muy bien, yo consumo también reggaetón, pero considero que el rap sí que tiene eso, es una de las cosas que creo yo que hacen que sea una música tan única. Pero bueno, también tu música es bailable. O sea, yo Sí, sí. he de decir que ayer me puse tu último tema y estaba en casa, vamos, en la mar de a gusto, trabajando además, y era bailable. O sea, como si te ponías a pasar la escoba con para arriba, ¿sabes? Sí, a ver, también un poco el disco este que hicimos es un disco que enfocamos un poco a un disco que salió en verano y queríamos hacer un disco animado, pues con música alegre, que transmitiera un poco eso. Qué buen rollo. Y también está como muy inspirado en el sonido de salsa y todo ese tipo de cosas. De hecho, estuvimos en Cuba grabando 2 videoclips. Y la estética, tanto a nivel visual de los diseños, de todo, es un poco pues ese buen rollo, feliz, alegre y divertido. Y bueno, hemos hablado de tu faceta, eso, como artista, pero desde hace un tiempo también estás metido en el mundo del tatuaje. ¿Cómo lo combinas con el tema de la música? Pues la verdad que lo combino bien. Yo abrí un estudio de tatuajes en 2019. Cuando abrimos, de hecho, pues como todos los negocios, costó arrancarlo un poquito. Y cuando ya estaba levantando bien, pues entró el COVID, entonces fue algo que nos afectó bastante.
pero gracias a que en Santiago tenemos mogollón de turismo y mogollón de peregrinos, pues cuando se levantaron las medidas de restricción, pues fue como que toda la gente quería hacer planes de aire libre, de tal, después de estar encerrados en Madrid Centro en sus pisos, querían ir al monte, escuchar pajaritos, y el Camino de Santiago era maravilloso. Entonces, a raíz de ahí, pues como que empezamos ahí a currar mucho. Yo empecé a tatuar hace 4 años, en plan así un poco más en serio, porque cuando abrí el estudio fue solo como un negocio, y a raíz de ahí pues se fue despertando mi interés en tatuar, también porque mis compañeros me decían, tío, a ti que se te da bien dibujar, porque yo hice el bachillerato artístico, ponte ahí, que aparte también, yo qué sé, nos ayuda, no echas un cable, porque muchos tatuadores también tienen como... eso, pues su ego de tatuador, de tío, yo hago realismos o hago no sé qué, me da mucha pereza tatuar flechas y conchitas, es como, sí, me da dinero, pero no es lo que me hace sentir realizado. Entonces dijeron, tío, ¿por qué no te pones tú, nos echas un cable y también te ganas un dinero? Y la verdad que entonces muy bien, por eso te digo que ahora mismo compagino muy bien los tatuajes con la música, porque al tener una fuente de ingresos que no es únicamente solo de la música, sí que considero que si solo tuviera la música como ingreso, sí que estaría más agobiado en cuanto a números, dinero, no sé qué y tal, pero a lo mejor al tener este apoyo que tengo de ese otro lado, me permite también pues realizar música, pues como te decía antes, sin tanto agobio, más para mí y luego por consiguiente para compartirla con el resto de gente. Entonces, hablando claro, ¿cómo se vive mejor? ¿A través de la música o a través del mundo del tatuaje? Pues... Porque depende. me has respondido, pero a medias. Entonces, Depende. háblame. Yo combino las dos cosas. Pero sí que es cierto que a día de hoy me ha generado una estabilidad tremenda el tener el estudio de tatuajes. Y... O sea, podrías decir que gracias a que tatúas, puedes Sí. seguir haciendo música. Sí, Sería- porque, claro, es que la música, incluso hasta artistas que están muy pegados y están pegados ahora mismo y no saben lo que pasará dentro de unos años. Por eso muchos se diversifican, hacen estudios de grabación, hacen otro tipo de negocios, marcas de ropa, cosas así relacionadas, porque nunca nadie sabe lo que puede pasar el día de mañana. Incluso pasa mucho con los futbolistas que estudian carrera, yo qué sé, si me lesiono pasa cualquier cosa. Entonces, eso tiene también como una fecha de caducidad. Entonces yo también un poco pues me fui buscando como mi alternativa, dije, pues mira, hago esto, me gusta. A mí es algo que tengo muy claro, que es dedicar el tiempo y trabajar en cosas que me motiven y me hagan sentir feliz. Y pues como dice la expresión esa de búscate un trabajo que te haga feliz y no tendrás que trabajar ningún día en tu vida. Pues un poco así. A veces toca más las narices, aunque te guste, porque es trabajo igualmente, pero por lo menos lo disfrutas. ¿Y hubo algún momento a lo largo de tu vida en el que dijeras, oye, mira, pues, la música ya, o sea, la adoro, me encanta, pero ha habido un punto de inflexión y no puedo seguir, o puedo seguir pero me veo con limitantes? Sí, también algo que no te conté es que yo hace 3 años me detectaron un problema en las cuerdas vocales. Yo fui un chaval que desgraciadamente empecé a fumar súper joven, de hecho ya llevo ahora 3 años sin fumar. Y... ¿No hay que fumar? No, no hay que fumar, la verdad, chicos, os lo digo en serio. Entonces me detectaron un problema en las cuerdas vocales y ahí sí que también fue como un punto de inflexión en mi carrera a nivel musical, porque, no, pues como comentábamos antes, como un futbolista, pues tuve una lesión, la cual me impedía cantar, me afectó mucho también a mi estado anímico, porque pues algo que te llena y te hace sentir realizado, de repente ves que no lo puedes hacer por una limitación física. Entonces también me condicionó mucho a la hora de estar motivado a la hora de componer, de todo ese tipo de cosas. Y fue cuando me empecé a tatuar más. Seguí haciendo música, pero no ya de la misma manera. Y dejé de fumar. Me dijeron que si estaba un tiempo sin fumar me podía rehabilitar y ahorrarme la operación. Lo que pasó fue que una de las cuerdas vocales, porque tenía las dos mal, se me corrigió y se me curó, pero la otra no. Entonces tuve que someterme a una operación quirúrgica aquí al lado, en el Hospital de la Rosaleda. De hecho, le mando un saludo al doctor Laje, que me salvó la vida. y nada, y gracias a eso, pues volví otra vez pues a retomar la música y con muchas más ganas, porque, oye, también fue eso que me afectó negativamente, pues luego vino el efecto rebote y me afectó positivamente el volver a ver que estabas bien, que podías cantar, que habías recuperado la normalidad y todo ese tipo de cosas. Entonces, por eso también hicimos este disco y muy pronto vamos a presentar un vídeo documental también que un poco retrata pues todo el proceso creativo que fue sucediendo a lo largo de este año. Y también un poco habla acerca de eso, pues de cómo empezamos a hacer un nuevo proyecto, con esa ilusión y esas nuevas ganas, de como si volviera a empezar a hacer música y casi pues como cuando empecé.
que cuando empiezas con algo siempre empiezas súper motivado y luego vas perdiendo un poco el fuelle, pero Bueno, esto fue como un subidón. Bueno, depende también de la intensidad de Sí, cada sí, uno. depende. ¿Y qué te gusta más, componer o cantar? ¿O crees que va de la mano? Me gusta más componer, sí, me gusta mucho componer. Y luego cantar lo que compongo, ¿no? Pero sí que componer me parece algo mucho más guay. De hecho, por ejemplo, yo me quemé mucho dando conciertos a raíz del problema en mis cuerdas vocales, también fue provocado un poco por eso. Yo me comí giras por toda España, tocando de telonero de artistas. Bueno, Jarge Z es uno de mis mejores amigos, aquí artista de Coruña y de Vigo, porque se crió entre las dos ciudades, y lo acompañé pues muchos años de gira en sus conciertos por toda España. Y es lo que te decía, al final pues fiesta, dormir poco, conciertos, fumar, todo ese rollo, me pasó factura. Yo ya venía cascado de serie, ¿no? Pero eso fue como lo que agravó ahí todo, sí. Y entonces, como te decía, ya me quemé mucho y a día de hoy pues no tengo esa hambre que tienen los chavales jóvenes de todo con cualquier sitio por lo que sea, no. Pues ahora prefiero hacer pocos conciertos, los que sean bien pagados. Y de calidad. Exacto, y de calidad. Y si no, para eso me quedo en mi casa, componiendo, haciendo mi música en el estudio, tatuando, haciendo lo que sea. Y las letras de Erin están a la venta, en el sentido de, me explico, me Sí. explico. ¿Podrías componer para otros artistas? Nunca se me ha llegado a proponer, pero depende qué artista yo podría acceder. Aparte, a día de hoy, creo que es algo que también se ha quitado mucho ese prejuicio, porque antiguamente se asociaba mucho a que la música, y era lo importante de ser un buen artista de rap, era que la música iba implícito que tú tenías que componerla. En Estados Unidos, ya desde los inicios, no era así. Y cosa que a día de hoy se ha ido extrapolando hasta nuestro país y es ahora muy común, yo qué sé, pues ver canciones de Rosalía o de Zetangana o de no sé quién compuestas por 20 chicos, arreglistas, de todo tipo. En Puerto Rico en el reggaetón también se hace mucho y todo eso. Y no me parece nada malo. Sí que, a ver, cuando empezamos nosotros era como ese rollo que decíamos, ¡guau, este es un vendido porque le componen las canciones o lo que sea! Pero a día de hoy ya se ha roto un poco ese prejuicio y yo también pues sí que estoy a favor de, oye, pues el que quiera componer con ayuda de otros o lo que sea, pues bienvenido sea. Y si llegado el momento alguien me quiere pagar un pastizal porque le componga una canción, lo negociamos. Bueno, al fin y al cabo, se paga por ideas. Sí. O sea, es eso. Sí, sí. Y por tiempo que le dedicas, ¿no? Exacto. Al final este es trabajo. Exactamente. Ahora vamos a reconducir un poquito y te has vuelto casi como un influencer de viajes por un vídeo que se hizo viral. ¿Pensaste que iba a tener tanta repercusión? Que bueno, vamos a contarle un poco a los que nos están escuchando la historia de este maravilloso viaje a Cuba que dio frutos por otro lado. Sí, pues mira, fuimos con la única intención de ir allí a grabar 2 videoclips. De hecho, tuvimos la suerte de que un amigo nuestro estudió cine en La Habana, entonces nos presentó allí a miles de contactos, que Cuba también sí que tiene como una realidad un poco cruda y también hay que saber moverse mucho porque si no, o sea, allí te comen. Y es normal porque la gente está muy necesitada. Y entonces, pues eso, estuvimos muy bien acogidos en todo momento. Y en ratos libres que teníamos había cosas que eran muy llamativas, porque al final ir a Cuba es como casi un retroceso en la historia. Sí, sí. Y el vídeo del gimnasio pues fue así, un día estábamos en el gimnasio. Pero vamos a situarnos. Eddie un día se levantó con ganas de ir a hacer deporte y dijo, vámonos al gimnasio, ¿no? Efectivamente. Y grabó un vídeo de esa experiencia. Vale, prosigue. Vamos. Exacto. Entonces nos llamó la atención y le dije a mi colega, vamos a grabar un vídeo vamos a entrenar aquí en Cuba, así de risas. Me dice, venga, va. Digo yo, hola, soy Erin, estamos en Cuba y vamos a entrenar en un gimnasio. Claro, y es impactante porque sobre todo a día de hoy que también pues el culto al cuerpo, todo este tipo de cosas está tan de moda, la gente está súper fit y súper tal. Y nada, pues es que es impactante, sobre todo porque todas las máquinas de ejercicio y todo son construidas por ellos mismos, es impactante. De hecho, yo hice así un entrenamiento rollo cutre de eso, simplemente para mostrar el funcionamiento de cada máquina. A ver, al fin y al cabo el hambre agudiza el ingenio y la Sí. situación en Cuba es complicada. Sí, es terrible. Y nada, y a raíz de eso también luego pues hicimos un par de vídeos más entre los ratos que teníamos libres de grabar videoclips, de irnos de cena. Había cosas que eran impactantes, decíamos, tío, un mojito, €1, o yo qué sé, una langosta, 5 euros.
Entonces dijimos, vamos a hacer otro vídeo aquí. Pues vamos a ver por cuánto puedes comer en La Habana y todo lo que podemos comer. Y así fue. Hicimos 3-4 vídeos. El del gimnasio se viralizó ya en mi TikTok. Primero subí uno comiendo. Ese también se viralizó bastante. Luego saqué el del gimnasio, el de Cabronazi lo vio, me escribió y me dijo si lo podíamos compartir, si era mío el vídeo y tenía pues eso derecho y tal. Los autoricé obviamente a que lo compartieran y ahí pues aún siguió creciendo más la movida. De hecho el otro día, yo ni lo sabía, pero mi hermano de hecho se va a ir a Cuba con mi cuñada y me dice, tío, estaba viendo un artículo en el Sport que habla de la diferencia de las mariscadas en Cuba y en España. Y te están mencionando a ti, el creador de contenido, el trapicista, en su TikTok muestra, yo en plan, tío, esto está yendo de las madres, se está yendo de madres. No sí. se contemplaba esa repercusión. Y nada, entonces digo, a mí viajar siempre fue algo que me gustó mucho y de hecho es algo que conecté mucho con la música. Me fui en su día a grabar un videoclip a Marruecos, a las montañas, a donde las plantaciones de marihuana y todo eso. Grabé otro videoclip en Brasil, en el Carnaval. Grabé otro videoclip en Suiza. Ahora grabé 2 videoclips en Cuba. Y... O sea, lo que viene siendo coger la música de excusa para sí, luego irte claro, por el mundo y hacer el Willy Fox, ¿no? Sí, sí, un poco el rollito. Exacto. Entonces dijimos, mira, ahora vamos a seguir un poco tirando por esta vaina. De hecho, el año pasado fui a Asia por primera vez, fui a Vietnam, fue el primer viaje que hice en mi vida yo solo y fue un viaje que me tocó aquí dentro y me cambió muchísimo. De hecho, desde aquí recomiendo a toda la gente que deberíais de viajar más solos porque os ayuda a autoconoceros mucho más y a tener tiempo para escuchar ahí esos pensamientos y esas cosas que a veces no escuchamos por los ruidos y la rutina y el agobio y el caos de esta vida. Y nada, y este año pues vamos a volver en enero, nos vamos para Asia y vamos a grabar también un par de videoclips y quién sabe si hago algún vídeo viral comiendo insectos o cosas así. Bueno, tenemos entonces Erin para rato. Estamos hablando aquí de vídeos, de viajes, anécdotas y yo, como buena curiosa que soy, quiero que me cuentes alguna anécdota inédita, o sea, que no hayas contado nunca a lo largo de de tu trayectoria musical, por favor. Y séme sincero, y seguro que tienes muchísimas, así que elige alguna. Yo creo que esta es de las más fuertes, ¿eh? Sucedió aquí en Lugo hace, no sé, unos 5 o 6 años. Bueno, nosotros fuimos a actuar allí. Normalmente cuando actuamos en Galicia, pues solemos volver a dormir a nuestra casa porque queda cerquita. Y tenemos la suerte de vivir en Santiago, que queda todo a mano. Y fuimos a tocar a Lugo y dijimos, vale, si luego nos liamos de fiesta, pues a ver, pasamos de coger un Airbnb ni nada y puse yo en Instagram, alguien que nos acoja en Lugo, en su casa, que nos dé un sofá, lo que sea. Y un chico me contestó, hey hermano, lo que necesites, tal, no sé cuánto. Y de repente estábamos tomando unas tapas allí, en Lugo se come muy bien, muy buenas tapas. De hecho, un saludo a mi gente de Lugo. Y bueno, y el chico apareció por allí y dice, mira chicos, os pillé unas habitaciones de hotel y tal, y nos llegó allí con dos llaves de hotel y nosotros flipando, en plan, este tío es una máquina, tal. Verás cómo sigue la historia. Es que es una historia bastante heavy, Bueno, y luego pues cuando fuimos al evento, el chico venía con su novia. Y nos dijo, yo os pago la entrada. Y dijimos, tío, ¿cómo nos vas a pagar la entrada? Tío, nos acabas de pagar unas habitaciones de hotel, tal y cual. Y el chico aparte dijo, ¿quién fuma tal? Mis amigos, pues que algunos, yo aquellas también fumaba porros, ahora no fumo nada. Y dijimos, sí, tal, nos da un bolsón de marihuana, no sé qué, un poco, una locura. Y de repente, pues nada, llegamos allí al evento, al chaval este lo metimos gratis a tocar, obviamente. O sea, por las molestias. Claro, a vernos tocar. Y cuando salimos, de repente, vemos que hay una trifulca entre el chico y otro chaval que estaba por allí. Y de repente el pavo sacó un cuchillo enorme. Y nos quedamos en plan, pavo, desde allí, como el tío aparte se portó también con nosotros, nos metimos allí entre la gente, lo sacamos allí en medio, le dijimos, tío, ¿no te das cuenta que te puedes joder la vida, que no es darle un puñetazo a una persona, no sé qué? Parecía que tenía, pues, problemas de ajustes de cuentas entre gente. Sí. Dejémoslo ahí. Entonces el tío dijo, tenéis razón, no sé qué, porque es que se me puede ir la olla, tal y cual. Entonces nos fuimos por ahí de fiesta y el chico vino con nosotros.
Ah, Y sí, vosotros seguíais con... seguimos. Os gusta la aventura, ¿eh? Claro, y entonces el tío de repente cogió Es que verás. y fuimos a otro garito y el tío tenía una novia un poco tóxica. Y le decía, tú eres un pringao. Bueno, ¿cómo dejas que se rían de ti? Que no sé qué. Le dijimos, tía, deja en paz a tu novio, que no le hagas que se meta en líos y ya está. Entonces de repente pasaron por allí los chicos otra vez y la tía dijo... si no haces tú nada, voy a tener que salir yo. Y ahí salió, le reventó un vaso en la cabeza a uno, el tío sacó el cuchillo, se apuñaló a 5 tíos delante nuestra. O sea, me río, pero por no llorar, o sea... Salió y apuñaló a 5 tíos delante nuestra. Apareció allí la policía, la ambulancia, no sé cuánto. Y recuerdo algo muy llamativo ese día, fue que antiguamente también había sido noticia en Galicia, que hacían como una club de la lucha o algo así en Lugo y no sé qué, y se peleaban allí en la muralla de Lugo los chavales. Y uno me decía, ¿tú no sabes quién soy yo? Yo, no, me decía, yo soy del clan de los no sé cuánto, mira, salía en el periódico. Y el chaval iba con el recorte del periódico en la chaqueta y nos la sacó en plan rollo todo orgulloso. Mira, se organizan bandas callejeras de peleas, yo fui noticia. No sé qué. Sí, y nosotros en plan como, ¿what? O sea... Y entonces, al final, ¿dónde dormí? Dormimos, dijimos, vamos a dormir al hotel que nos regaló este pavo, ¿o no? Y todos, sí, hay que dormir en algún lado, ¿sabes? Y el tío aparte luego diciéndonos, tío, lo siento mucho, yo no quería hacerlo, no sé qué. Aparte en la trifulca en medio de una de esas se metieron sus amigos, apuñaló también a un amigo suyo por medio, porque era toda una locura. Todo lleno de sangre, todo tal, bueno. Es una historia que bueno, quedó en el recuerdo y... Sí, en el recuerdo, claro. Y luego al día siguiente vimos la noticia y ponía, detenido por intento de homicidio, un joven lugués y su novia la menor. Y nosotros... Fue terrorífico. Bueno, vosotros al menos no os visteis apuñalados por nadie, ¿no? Sí, Entiendo. de hecho... Ah, sí. No, Vale. pero digo que esa historia fue brutal. Y la vivimos ahí, pues, tanto mis amigos todos y yo, que antes teníamos un colectivo de música que se llamaba La Utopía del Norte. O sea, es una historia que te puede contar cualquiera, que aún nos sigue dejando a cuadros cada día que la recordamos. Y a ver, hay muchas más historias, pero creo que con esto ya fue suficiente. Sí. Bueno, ya queda poquito, así que vamos a hacerte como 5 preguntas flash, ¿vale? Son Venga. preguntas rápidas para bajar la intensidad ¿Te gustó la intensidad, de esta historia. Lo primero, ¿cuál es la última canción que has escuchado? La última. Pues creo que fue la mía, porque la miré para ver cuántas citas llevaba. Si tuvieras que elegir entre la música y el mundo del tatuaje, Era música. sueño frustrado, Sueño frustrado, pues creo que el cine es una de las cosas que me gusta mucho y pienso que si no me dedicara, ¿sabes? Todo lo que es lo que rodea al cine, ¿sabes? No te puedo decir, oye, tal, pero sí que me gustaría a lo mejor haberme dedicado al mundo audiovisual si no me hubiera tirado por la música o todo ese tipo de cosas. artista del mundo musical con quien nunca colaborarías. Pues no sé. A ver, hay muchos, pero yo Pues, qué sé. dije- Mira, con todos los que no sean mis amigos y que no... Nombres, queremos nombres. A ver, yo qué sé. Es que no te diría tampoco así ningún nombre, porque... Si hay tantos, tienes que elegir uno. ¿Qué sé? Pues alguno que no pegue nada conmigo. Por ejemplo, Dime tú de dónde te digo, yo qué sé. No sé qué decirte, tía. A ver... tenemos tiempo, ¿eh? Venga, a ver. Aquí te dejo pensar. Venga, a ver, déjame pensar. Pues... De música rap actual, española. Pues a lo mejor... Es que no sé, tío. Internacional, venga, ampliamos abanico. ¿Con? Sí, por ejemplo, sí. Bueno, Pues le- así, le- con Pig Noise, Taburete, todo ese Le tipo están de... diciendo por el pinganillo los Sí. nombres que tiene Sí, que decir. sí, a ver, ese tipo de grupos no pega nada conmigo. Pero yo qué sé, a lo mejor los conozco y son gente maravillosa. entonces Pero no te lo puedo existe el decir. prejuicio. Claro, y luego de repente digo, hostia, pues me cae muy bien. No tendría problema en hacerme una canción con ellos. Bueno, pero está ahí el prejuicio. Pero sí, yo creo que esos artistas que actúan en mítines del PP no son muy afines a mí. ¿Y con qué persona famosa te tomarías una caña? ¿Con qué persona famosa? Buah, no sé, yo es que soy muy fan del cine. Si pudiera tomarme algo, yo qué sé, con Martin Scorsese, Robert De Niro, Johnny Depp, Tim Burton... Mira, aquí sí que sueltas una lista Suelto. larga. Sí. Bueno. Yo qué sé, y muchísimos más, te diría, sí.
Bueno, pues eso sería todo. Muchísimas gracias, Erin, por Nada, venir a La Intensidad. un placer estar con vosotros. Perdonar porque este fin de también pasado fue mi cumpleaños. Es verdad, y felicidades nada, atrasadas, muchas pero gracias. felicidades. Y vengo aquí un poco espeso aún con la resaca. Sí, yo tenía miedo de que no llegase, pero finalmente llegó 2 minutos al límite, pero genial. Pues sí. Acompañado y todo, o sea, que fantástico. Nada, un placer a vosotros por acompañarme. Espero que sigáis teniendo mucho éxito con este podcast y un placer estar aquí compartiendo este rato con vosotros. Subiendo como la espuma, con esfuerzo y disciplina. Solo así es como funciona, seguro ni